Estoy viendo la presentación. Sí, pues, ver, todavía no compartir. Buenos días a todos. Soy Mariana Gómez Abraham, R2 de Medicina Interna, y les voy a hablar hoy sobre abordaje y tratamiento de dislipidemias. Este es un padecimiento muy frecuente que vemos en la mayoría de pacientes que nosotros tenemos en el servicio, entonces pues es importante conocer bien las dislipidemias, sus diferentes tipos, el abordaje que se les debe dar, sobre todo porque las dislipidemias son un factor importante para el riesgo cardiovascular. Más adelante va a haber una clase propia sobre el riesgo cardiovascular, sin embargo pues es importante mencionar los tratamientos y el manejo que se le debe dar a este tipo de pacientes, además de estratificarlos por riesgo y pues, por otras situaciones que ahorita vamos a ver. La definición de dislipidemias son un conjunto de enfermedades que resultan de concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y LDL en la sangre. Pues como les decía, esto es importante tener en cuenta porque son determinantes importantes del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Las dislipidemias son enfermedades muy frecuentes que contribuyen a enfermedad cardiovascular y desenlaces por muerte de enfermedad cardiovascular, siendo esta la principal causa de muerte en el mundo. Se estimó que en el 2012 causó aproximadamente 17.5 millones de muertes a nivel pues, mundial. De estos, 7.4 pacientes fallecieron por infarto agudo al miocardio y 6.7 pacientes derivados de complicaciones de enfermedad vascular cerebral. Se proyecta que esta enfermedad vaya en aumento conforme avancen los años. Se proyecta que más o menos para el 2030 haya una mortalidad aproximada de 22.2 millones de pacientes en el mundo. Es importante porque estas son enfermedades que pueden ser prevenibles, entonces tenemos que controlar los factores de riesgo que nos generan las dislipidemias. Entre ellos, de los más importantes son la obesidad, el tabaquismo, que son factores que pueden ser modificables a lo largo de la vida con la dieta, actividad física. Aquí en México, la ENSANUD, pues es una encuesta en la cual se midieron colesterol y triglicéridos normal en la población mexicana, que se ve pues que están elevados en ambos grupos de edad, siendo que hay tanto sí normal y sí alto en la mayoría de la población. De todos ellos, la probabilidad de dislipidemias en sujetos de peso normal y con obesidad, nosotros, bueno, siempre o generalmente tendemos a asociar a que los pacientes con dislipidemia son sujetos obesos. Sin embargo, también se dan pacientes delgados, en los cuales se estimó que más o menos el 42.6% van a desconocer que tienen alteraciones en los lípidos, principalmente hipercolesterolemia. Y, pues, ok. Entonces, pues nuestra acción como médicos, la intervención que nosotros tenemos que tomar es la prevención principalmente, además después cuando ya detectamos la prevención secundaria, que es dar el tratamiento adecuado. Esta es pues de la guía de la ESC, que menciona que la prevención que nosotros tenemos que hacer es un conjunto coordinado de acciones poblacionales o individuales con nuestros pacientes, con el objetivo de eliminar o minimizar el impacto de las enfermedades cardiovasculares y la discapacidad que se asocia a ellas. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre las lipoproteínas plasmáticas. Las lipoproteínas plasmáticas son un grupo de estas moléculas, van desde las más grandes hasta las más chicas. Las más grandes son los kilomicrones, los cuales se producen en el cuerpo, se rompen en los capilares y forman los residuos de kilomicrones. Se componen de LDL de muy, bueno, colesterol de muy baja densidad, HDL y las lipoproteínas. ¿Qué son estas? Este es el grupo de lipoproteínas que va aquí clasificadas por el tamaño, viendo las más grandes, los kilomicrones. Y cuando se parten en los capilares, pues forman los restos de kilomicrones. Después están las de muy baja densidad y las HDL. Las funciones de las lipoproteínas tienen múltiples funciones en el organismo. Estas nos ayudan a transportar lípidos de la dieta hacia los diferentes tejidos en los que se van a aprovechar.
Hay formación también de lipoproteínas en el hígado que se llevan hasta tejidos periféricos y estos se absorben en el intestino. Esta es su estructura. Las lipoproteínas se componen de los diferentes lípidos como triglicéridos, colesterol, apolipoproteínas y fosfolípidos. Entre ellas, los kilomicrones son, como les dije, las moléculas más grandes. Estas son ricas en triglicéridos y nos ayudan a transportar las grasas a través del cuerpo, bueno, triglicéridos y colesterol. Aquí, bueno, la polipoproteína B es la proteína estructural central, la cual le va a dar forma a los kilomicrones y estos pueden tener un tamaño variable, sin embargo suelen ser muy grandes. Estos se parten, los cuales pues nos ayudan a repartir en los tejidos las grasas. Sin embargo, pues estos tienen alto contenido en colesterol y son proaterogénicos. Otra de las lipoproteínas son las de muy baja densidad, que se producen en el hígado, también son ricas en triglicéridos, se componen también de una estructura de apolipoproteínas, tienen un tamaño variable. Estas son de las moléculas más aterogénicas y suelen no estar medidas en el perfil de lípidos generalmente que vemos en la calle. Otras son las de baja densidad, que se derivan de las de muy baja densidad, se enriquecen de colesterol y transportan el colesterol que está en la sangre. Son pequeñas, estas tienen un receptor que es el de LDL, y estas son las que ingresan en la pared arterial y tienen mayor avidez a los proteoglicanos intraarteriales. Las HDL, pues también, bueno, están conformadas con colesterol que van a llegar a los tejidos periféricos, se forman en el hígado, enriquecidas con colesterol y fosfolípidos. Estas tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antitrombóticas, antiapoptóticas y antiaterogénicas. Y finalmente las apolipoproteínas tienen la función estructural que nos van a dar como la capa o la estructura de las lipoproteínas. Actúan como ligandos para ellas y nos van a guiar la formación de las mismas. Sirven como activadores o inhibidores de las enzimas involucradas en el metabolismo de las lipoproteínas. Y bueno, este es más o menos el metabolismo de las grasas. Hay dos vías, que es la vía endógena y la vía exógena. La exógena viene principalmente, bueno, viene de la dieta. Las grasas se absorben en el intestino y se distribuyen al resto del cuerpo. Otra es la endógena, que es la que se forma en el hígado a partir del colesterol. Es un poco diferente la patogénesis cuando el paciente tiene diabetes tipo 2. Hay varios factores en los pacientes con diabetes que van a fomentar que haya dislipidemias, principalmente lo que es la hiperglicemia, tanto la resistencia como la insulina y el hiperinsulinismo, así como anormalidades en adiposinas van a generar que haya un como metabolismo incrementado de las lipoproteínas. Va a haber mayor producción de muy baja densidad. De baja densidad, el HDL va a ser más pequeño y más denso y va a estar disfuncional. Y va a haber mayor producción de kilomicrones. Aquí, bueno, en los artículos se menciona que es como un círculo vicioso porque la obesidad promueve que haya resistencia a la insulina. Y por otro lado, la resistencia a la insulina va a promover que haya mayor grado de dislipidemia. Entonces, pues ambos factores que suele haber en un paciente con síndrome metabólico, pues va a fomentar que este círculo vicioso se genere y pues el paciente tenga mayor, y por lo mismo, pues va a presentar un mayor riesgo cardiovascular. Las dislipidemias las podemos clasificar de diferentes formas. Aquí podemos tomar en cuenta el perfil lipídico según la clasificación de Fredrickson de la OMS o por la etiología. La clasificación de Fredrickson divide en 5 tipos. El tipo 1 son los pacientes que presentan un nivel elevado de kilomicrones y de triglicéridos arriba del percentil 99. El tipo 2A son pacientes que presentan niveles elevados de LDL y colesterol total por encima del percentil 90. El 2B son pacientes con niveles elevados de colesterol LDL y VLDL, colesterol total o niveles de triglicéridos arriba del percentil 90. El tipo 3 son con aquellos que tienen elevado VLDL y restos de kilomicrones, colesterol, triglicéridos por encima del percentil 90. El 4 presentan aumento del VLDL en suero, colesterol total puede estar normal o aumentado, triglicéridos arriba del percentil 90 y HDL y LDL bajos o normales. Y el tipo 5 son los pacientes con VLDL elevado, kilomicrones y triglicéridos arriba del percentil 99. Entonces, pues aquí evaluar el perfil de lípidos para poder clasificar a nuestro paciente.
Otro tipo de clasificaciones por etiología. Las dislipidemias se dividen en primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que afectan a un 5 a 10% de la población general. Y aquí se entran las alteraciones genéticas o las hipercolesterolemias familiares. Hay diferentes tipos de alteraciones que puede presentar el paciente, por ejemplo, los pacientes con hipercolesterolemia familiar, que aquí van a tener un defecto intrínseco de la polipoproteína B100 y también se puede presentar como hipercolesterolemia poligénica. Con HDL bajo, hipoalfa polipoproteinemia familiar, pueden tener déficit en el gen de la APOA1, LCAT o ABCA1. Si es mixto, aquí pueden ser pacientes que presenten hiperlipidemia combinada familiar o disbeta-lipoproteinemia y pacientes con hipertrigliceridemia que tengan déficit de la LPL, ApoC2, hipertrigliceridemia familiar o disbeta-lipoproteinemia. Es que esta tablita no se ve. Pero bueno, estas son las diferentes tipos de variantes que nosotros tenemos. En la tabla que nos ve muy bien de la derecha son las variantes poligénicas de la hipercolesterolemia, hiperlipidemia familiar o hipertrigliceridemia, con las variantes genéticas, el fenotipo y los rasgos que presenta el paciente. Y del lado derecho son las monogénicas que se incluyen dentro de la hipercolesterolemia, hiperlipidemias mixtas o hipertrigliceridemia familiar, con los genes que están alterados en estos pacientes, el fenotipo y los rasgos que van a presentar. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los xantomas, que nosotros podemos ver en la exploración física, que son acúmulos de grasa en tejidos. Y bueno, las dislipidemias secundarias pueden deberse ya sea a enfermedades o a fármacos. En pacientes con hipercolesterolemia pueden ser pacientes que de forma concomitante presenten hipotiroidismo, síndrome nefrótico, que sean post-trasplantados renal o que tengan alguna gamapatía. De la hiperlipidemia mixta, pacientes igual con síndrome nefrótico, que tengan hipotiroidismo, diabetes, obesidad o gamapatías. La diabetes realmente se asocia a la mayoría de las dislipidemias, pues es importante tenerlo en cuenta. Otras puede ser el alcoholismo, hepatitis aguda, insuficiencia renal crónica, lupus eritematoso o pancreatitis. Bueno, aquí se causa pancreatitis. Y fármacos, algunos que generan aumento en los lípidos pueden ser los progestágenos, esteroides, andrógenos, amiodarona. Para la hipertriglicemia se asocia con esteroides, anticonceptivos orales, fenitoína o inhibidores de proteasas. Y cuando hay HDL bajo, a beta bloqueadores, anticonceptivos orales, esteroides, tiazidas o inhibidores de proteasas. La forma en la que nosotros vamos a hacer el abordaje inicial es vamos a pedir un perfil lipídico, el cual generalmente nos suele tomar colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. Bueno. Hay una discusión, leí en varios artículos, de que si el perfil lipídico debe tomarse en ayuno o debe tomarse en cualquier momento del día. Generalmente el laboratorio te recomienda que este toma sea en ayuno, pero hay algunos estudios que dicen que debe ser tomado al azar, que es una medida más confiable de los lípidos que tenemos en sangre. Yo me basé como más en el de la ESC, que dice que para valorar el riesgo cardiovascular, realmente no importa si la toma es en ayuno o es sin ayuno. Pues bueno, pero sí hay como esa discusión. No sé. Como control, solamente como el colesterol de ellos, como el control de considerar que el colesterol no HDL para porque también cuando los estudios incrementan demasiado que la partícula de una de ellos se hace más pequeña durante el entonces es una ponderación de la guía de cardiología.
también es importante que ustedes sepan cómo se calculan los valores de laboratorio que ustedes les reportan, porque hay diferentes fórmulas para sacar el colesterol no HDL. Entonces, esa fórmula que está ahí, que es el CLDL igual a colesterol total menos HDL menos triglicéridos, ese es más triglicéridos, 25, pero esa se llama fórmula de Friedman. Y la fórmula de Friedman suele infraestimar la cantidad de colesterol LDL en pacientes donde los triglicéridos son muy altos. Entonces, esa fórmula pierde sentido. Lo ideal es que ustedes sepan cuando ustedes le piden un perfil lipídico al paciente, qué resultados les van a reportar y cómo les van a reportar, y cómo va a medir el laboratorio cada uno de los aspectos que ustedes van a recibir. Porque si, por ejemplo, su paciente tiene triglicéridos arriba de 400, entonces tienen que utilizar ustedes otra fórmula para saber cuál va a ser el valor correcto de monoacerebio. Y de lo del ayuno, o sea, yo en lo personal pienso que es mucho más confiable tener un perfil lipídico de un paciente no en ayuno, porque te refleja cómo él está día a día. Cuando se lo tomas en ayuno, estás sometiendo al paciente a condiciones en las que no está todo el tiempo en su vida. Entonces, lo que a ti te interesa es conocer a ese paciente, cómo está todos los días, sin importar a qué horas le pones el perfil lipídico, sin ayuno o con ayuno. Porque no es normal que incluso, aunque no estemos en ayuno, tengamos triglicéridos de 400. Entonces, eso te traduce que ese paciente tiene algo que tienes que modificar. Entonces, yo pienso que esa es como la justificación un poco más como del mundo real, y por lo cual sería más valioso tener un perfil lipídico del paciente al usar. Además de que las variaciones de triglicéridos sí te van a cambiar el ayuno, pero en sí lo que más aterogénico es el colesterol. Entonces, realmente que tenga muchos triglicéridos, pues es más bien te otorga el riesgo de contenido. En cuanto a la discusión si es en ayuno o es al azar, realmente la diferencia que puede haber no es tanta. Y cuando tienes a alguien que te sale con perfil alterado, francamente alterado en cualquier momento del día, es una persona que va a tener dislipidemia, sí o sí. Y por contra, cuando una persona te sale con el perfil lipídico normal en ayunas, es poco probable que teniendo una determinación al azar tenga un perfil de lípidos francamente alterado. Entonces, realmente es una diferencia muy pequeña. No desviemos tanto el tema. Hay una situación que es muy peculiar en el contexto de la hiperbilirubinemia severa. No es válido el valor de triglicéridos. Suelen sobreestimarse de manera brutal, ¿no? O sea, si tú tienes un paciente con bilis arriba de 10, es muy probable que te reporten un nivel de triglicéridos de 400, 500, pero en realidad no es así. O bueno, puede ser, pero está más dado por el error de la máquina de detectar las bilirrubinas como parte de los triglicéridos, que en realidad una cifra propia de triglicéridos. Ya necesitas. De hecho, estos patrones generadas por, digamos, una molécula que la máquina, y de hecho puede dar valores muy alterados. Consideración al tratar de otro contexto en que obviamente conocer estabilizar y tienen LDL alto, claro que la mayoría de los pacientes van a tener algún tipo de factor de tratamiento particular, pero siempre tener en mente que valores muy elevados que son uno que se llama
Pero también dentro de la secundaria, como ya lo valores culturales, las solitadas entre páginas, pero también siendo nosotros, ¿no? O pacientes con hipotiroidismo, pero También es importante comentar que, bueno, en cuanto pero en cuanto a las disciplinas de tipo familiar, tienen un comportamiento diferente a las de secundarias. Tanto en su riesgo heterogénico no es el mismo, como el comportamiento y la respuesta a los tratamientos es muy distinto. La edad de presentación, la forma en que se presentan, son muy distintas. Y bueno, en esta gráfica particularmente le pedí a Mariana que la pusiera porque es muy relevante. Nosotros, para una tema de discusión, así como el diabetes, nosotros tenemos que tener un enfoque glucocéntrico de la diabetes. Aquí, muchas veces o mucho tiempo se centró la discusión en los valores de colesterol HDL, de colesterol LDL. Entonces, y durante años estuvimos pensando que el colesterol LDL o el colesterol malo era la meta del tratamiento. Tan es así que, bueno, las guías de ATP3 que salieron desde el año 2000 para acá, y se han ido renovando, pues, progresivamente fue cambiando la cifra meta de LDL. En un principio eran 140, luego 130, luego 100 y ahora está abajo de 100 para los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Pero no se olviden de que hay otras fracciones o partículas que nosotros podemos medir que nos pueden definir mejor el perfil de riesgo cardiovascular de los pacientes. Y una de esas es la determinación de apolipoproteína B. Regrésate una de estas. Fíjense cómo la composición del colesterol HDL no tiene ApoB. Entonces, eso es lo que lo diferencia del otro tipo de colesterol. Y todos los demás, LDL, kilomicrones, las BLDL son ricas en ApoB, mientras que HDL no tiene ApoB. Entonces, la determinación de ApoB es un subrogado muy importante y muy preciso del riesgo aterogénico que puede tener la lipidemia del paciente. Entonces, en pacientes que tengan muy alto riesgo, sí se recomienda la determinación de ApoB. No en todos lados está disponible, pero es un valor o parámetro que puede ser solicitado y que nos puede dar mucha luz en cuanto al riesgo cardiovascular de los pacientes. ¿Vale? Y bueno, nunca dejar de lado la posibilidad de que ante una dislipidemia familiar, pues nosotros pidamos una electroforesis de lipoproteínas para poder identificar adecuadamente qué tipo de dislipidemia familiar tenemos. Sí. aquí hay apoyo. En la rutina. Sí, pero no hay tiene indicada el Bueno, nosotros como vamos a abordar a nuestro paciente, tenemos que tener la sospecha y pues algún estudio donde compruebe que tiene alteraciones en los lípidos. Nosotros vamos a hacerle al paciente, como siempre, pues una historia clínica. Tenemos que descartar aquellas situaciones que confieran algún riesgo cardiovascular añadido, confirmar la existencia de las alteraciones y pues hacer el diagnóstico de la dislipidemia. Se tiene que hacer un abordaje para descartar o diferenciar si es una dislipidemia primaria o secundaria. En la dislipidemia secundaria, además, tenemos que pedir algunos otros estudios de rutina como glucosa, creatinina, ureas, enzimas hepáticas, perfil tiroideo, albúmina, y bueno, hacer todo el abordaje. Y calcular el riesgo cuando tengamos este paciente asociado a la dislipidemia, principalmente riesgo cardiovascular. En aquellos pacientes con dislipidemias primarias, pues ya que se descartaron que sea alguna causa secundaria, intentar establecer el fenotipo y si es posible y tenemos el recurso, pues realizar el cariotipo para ver la alteración genética que tiene este paciente y calcular el riesgo que tiene asociado a la dislipidemia, que como pues ya mencionamos, no va a ser el mismo riesgo ni aterogénico o cardiovascular que en la dislipidemia secundaria. Es una enfermedad que puede no presentar ni signos ni síntomas, sin embargo, son más, por ejemplo, en pacientes con algunas dislipidemias primarias,
Se pueden observar el jantelasma, jantomas, se puede hacer fondo de ojo donde podemos observar acúmulos grasos como la lipidemia en retina. Y bueno, este es del abordaje por pues las diferentes tipos de dislipidemias. En la hipercolesterolemia, si es poligénica, pues bueno, aquí nosotros tenemos que pedir el estudio genético para poder hacer este esquema, ya sea si es una, ¿cómo se llama? Poligénica o familiar combinada. En la poligénica hay múltiples genes los cuales se asocian y que presenta el paciente y que se asocian a esta enfermedad. Son pacientes que van a presentar familiares de primer grado las alteraciones, entonces tenemos que averiguar bien la historia familiar de estos pacientes, ver si sus mamás y sus abuelos y sus papás han presentado estas alteraciones. Si es familiar combinada, suele ser mixta. Esta es de presentación autosómica dominante y puede tener múltiples mutaciones, pero aquí la que nos tenemos que fijar es las concentraciones de ApoB, que suelen estar arriba de 120 miligramos sobre decilitro. El colesterol HDL va a estar disminuido y estas se asocian con diabetes tipo 2, obesidad, y aparecen en menos del 10% de los familiares de primer grado. El diagnóstico molecular, pues en la hipercolesterolemia no va a haber mutación heredofamiliar, aquí, en esta otra. Aquí va a ser una, bueno, puede ser presentación recesiva. Aquí también otras alteraciones, por ejemplo, es la citoesterolemia, que esta es alteración en el metabolismo de las grasas vegetales. Entonces, pues aquí nos va a servir mucho, el diagnóstico es 100% con los genes alterados. Podemos pedir, aquí no lo he encontrado, el beta-citosterol o el alfa-citosterol, pero nos ayudan a dar el diagnóstico. En la monogénica. Las hipertrigliceridemias, igual familiares, se pueden dividir entre monogénica o poligénica. Estas son importantes porque nos aumentan el riesgo de que el paciente presente pancreatitis, que es lo que comentaba ahorita Carlitos. Va a haber un mucho mayor riesgo la presencia de pancreatitis con cifras de triglicéridos arriba de 885, en otras literaturas en arriba de 1000. Estos pacientes van a presentar igual HDL disminuido y el LDL puede estar debajo del percentil 95. Y pues bueno, estas son las diferentes variantes que presentan en tus pacientes, ya sea hipertriglicemia poligénica, exacerbada por hábitos higiénicos y dietéticos, o algún déficit de alguna de estos genes. Y pues bueno, se tiene que hacer para el correcto diagnóstico, el estudio molecular o la demostración del déficit enzimático en estos pacientes, pues para poder clasificarlos. El tamizaje también va a depender de ¿cómo se llama? Del tipo de paciente que tengamos. En los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, el tamizaje de dislipidemias debe hacerse mínimo de forma anual en cada consulta de seguimiento. En la hipercolesterolemia familiar, igual el seguimiento debe ser de forma anual. En pacientes adultos jóvenes sin factores de riesgo, deben realizarse, pues, deberían realizarse de rutina, ya sea cada año, puede ser cada 5 años como parte de una evaluación del riesgo global. Esto es de la Asociación Americana de Endocrinología. En adultos de mediana edad, aproximadamente hombres arriba de 45 años y mujeres arriba de 55 años, si no presentan factores de riesgo asociados, puede realizarse un tamizaje cada 1 a 2 años. En adultos mayores de 65 años puede realizarse de forma anual, dependiendo de los factores de riesgo que tenga. Y en niños, pues va a ser distinto el abordaje que se les va a dar. Menciona la guía que el cribado debe realizarse a los 3 años para hipercolesterolemia familiar. Después debe realizarse una nueva toma a los 9 y a los 11 años y posteriormente a los 18 años. Si tienen riesgo, ya sea familiares de primer grado que presenten estas alteraciones, pues debe hacerse un tamizaje más intensivo. Y en estos pacientes, como parte del abordaje, nosotros tenemos que estratificar el riesgo cardiovascular, que es lo que les mencionaba al principio. Las dislipidemias son condiciones clínicas que generan mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares aterogénicas. Entonces, pues hay diferentes escalas. Creo que es el miércoles, Gus les va a hablar propiamente el tema va a ser riesgo cardiovascular. Aquí algo que tenemos que tener en cuenta es que muchas de estas escalas están adaptadas para poblaciones específicas. Entonces, pues nosotros tenemos que elegir la escala que simule o sea, pues la que más nos guste, pero también que se asocie más como a la población de la que estamos hablando. Y otra cuestión es que algo importante es que en las escalas, o sea, nosotros cuando tenemos un paciente que ya tiene antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pues
en estos pacientes, si ya presentan diabetes o enfermedad renal crónica, ya se clasifican como pacientes de muy alto riesgo, entonces pues ya no sería como necesario clasificarlos porque además pues no vienen dentro de estas guías, dentro de las escalas, perdón. Una de ellas es Framingham, pero sé que ya no está como mucho en uso, no sé qué opinas, Carlitos. Pues es que depende de la guía que veas, ¿no? O sea, cada guía tiene como su escala para determinar el riesgo cardiovascular en los pacientes en una población específica. Entonces, nosotros, ustedes muy probablemente algunos se llama Global Risk. Entonces, Framingham es la que usa la guía CENA-10, ¿no? Está Global Risk para los mexicanos y hay un Global Risk modificado para que lo puedas hacer tú en el consultorio sin tener un laboratorio antes del paciente. Está ASCVD, ASCVD Plus, está Euroscore, Euroscore 2, está... Pero bueno, el chiste es que cada una de ellas está como, es la que utilizan una guía en específico y cada escala te va a dividir a los pacientes en diferentes categorías. No todas las escalas te dividen a los pacientes en las mismas categorías. ¿Sí? Y eso es importante porque hay unas guías que tienen, que se centran más en los pacientes de muy alto riesgo, como dijo Mariana, si bien diabetes y enfermedad renal crónica. Esos todavía tienen, digamos, como subclases para saber cuál es la meta de tratamiento que va a perseguir. Y hay otras en las que, digamos, son 3 o 4 divisiones muy sencillas. Y de acuerdo a eso se decide. O sea, sí, la estimación de riesgo cardiovascular es importante, pero no forzosamente tiene que ir de la mano con la epidemia. Es decir, la estimación de riesgo cardiovascular es para todos los pacientes, tengan o no tengan dislipidemia. Y se las tenemos que hacer y calcular su riesgo cardiovascular, clasificarlo e incidir en sus factores de riesgo cardiovascular modificables. ¿No? Ese es un tema. Dislipidemias es otro tema. Dislipidemias es la enfermedad causada por la elevación de las cifras de lípidos en sangre, sus consecuencias y su tratamiento. ¿Vale? ¿Por qué hago la diferencia? Porque para riesgo cardiovascular, la prevención es lo más importante y en dislipidemias lo que se hace es tratamiento. Sí, con el mismo tratamiento disminuyes el riesgo cardiovascular, pero ya estás tratando una enfermedad ya propia, manifiesta, que tiene alteraciones muy claras y que tienes que corregir. Mientras que en riesgo cardiovascular tienes cuando tú determinas riesgo cardiovascular, tienes muchas opciones diferentes de cómo atacar ese riesgo cardiovascular, no nada más vas enfocado a corregir unos niveles de colesterol o de triglicéridos. No sé si logro plasmar la diferencia que hay entre estimación de riesgo cardiovascular y tratamiento de dislipidemias. Bueno, quería mencionar del SCORE, que bueno, a mí se me hizo parecido al Framingham, pero esta es la que usa la ESC para estimar el riesgo cardiovascular. En este es importante, bueno, porque bueno, en la guía del ESC mencionan que aquí estratifican a los pacientes dependiendo del riesgo cardiovascular con el tratamiento, aquí no es para que lo hagan nada más para mencionar, dependiendo del grado que tengan o del riesgo que tengan, se va a estratificar el tratamiento. En verde nada más están los que son recomendaciones del estilo de vida, en amarillo son los que se le hace intervención tanto en el estilo de vida o considerar un fármaco. Y en rojo son a los pacientes a los que ya les tienes que dar una intervención farmacológica y en estilo de vida para modificar ese riesgo cardiovascular. Hay otras escalas, pero estas las va a mencionar Gus más adelante. El miércoles. Global Risk es la que mencionaba Carlitos ahorita, que pues igual, aquí se puede hacer como por país para estratificar el riesgo cardiovascular, que está ajustada también a nuestra población. Y bueno, ¿cuáles son las intervenciones que nosotros vamos a realizar en nuestros pacientes que presenten dislipidemias? Tenemos que hacer de forma inicial en todos los pacientes modificaciones en el estilo de vida. La guía, pues el Colegio Americano menciona que el ejercicio, tanto las dietas altas en fibra, son modificaciones en las cuales se han observado cambios dentro de los niveles plasmáticos de las grasas.
Dietas altas en fibra tienen una reducción del colesterol total de un 5 hasta un 19% de forma óptima cuando el paciente sigue las recomendaciones, y disminución de LDL que puede ir desde el 8 hasta el 24%. El ejercicio también pues nos ayuda a aprovechar las grasas con una reducción de los triglicéridos desde el 4 hasta el 37% y aumenta el LDL desde un 4 a un 18%. En este estudio, bueno, en esta guía menciona que no se observaron cambios tanto en el LDL como en el colesterol total. Y bueno, ya que nosotros indicamos las medidas no farmacológicas, se pueden complementar con medidas farmacológicas. El primer medicamento del que les voy a hablar son las estatinas, que estas, bueno, son medicamentos que inhiben la 3-hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A reductasa, con un efecto metabólico que tiene una disminución del LDL que puede ir desde el 21 al 55%. Estos nos inducen la expresión de receptores LSD con reducción de la producción de la polipoproteína B. Aquí, bueno, la inhibición de las estatinas es una reversión competitiva parcial. Y esta, pues, lo que hace es que inhibe la vía del mevalonate, que bloquea la síntesis de colesterol propia del hígado, activa la transcripción de proteínas, produce una mayor expresión del gen del receptor LDL y aumenta la cantidad de receptores funcionales en el hepatocito. Tiene también algunos otros efectos pleiotrópicos. Las estatinas nos ayudan a mejorar la disfunción endotelial, aumentan la producción y disponibilidad de óxido nítrico de las células endoteliales. También inhibe la inflamación vascular, trombosis, mejora la estabilidad de la placa ateromatosa, inhibiendo la proliferación de las células de músculo liso y la migración inducida por factores de crecimiento, y también tiene efectos disminuyendo el estrés oxidativo. Como sabemos, pues se clasifican dentro de 3 grupos: las estatinas de alta, moderada o baja intensidad. Las de alta intensidad ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL en 50 o más por ciento. Estas son las diferentes estatinas que contamos. Si son de alta, moderada o baja intensidad, puede ser dosis dependiente. La atorvastatina puede ser de moderada o alta intensidad, depende de la dosis en la que se use, así como la rosuvastatina. La simvastatina igual puede ser de baja o moderada intensidad, dependiendo de la dosis, igual que la pravastatina, lovastatina, fluvastatina. Las de moderada intensidad van a tener una reducción del colesterol LDL de un 30 a un 50%. Y las de baja intensidad nos van a ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL debajo del 30%. Esta pues va a ser, como les mencionaba, dosis dependiente. Dependiendo en qué dosis la usamos, pues va a ser si es de moderada, alta o baja intensidad, y el porcentaje de colesterol que nos va a ayudar a reducir. Algunos de los efectos adversos de las estatinas son realmente, se mencionan como bajos. Es un porcentaje muy bajo de insuficiencia hepática, rabdomiólisis o diabetes tipo 2. Algunos de los síntomas musculares, porque, bueno, una de las preocupaciones o casos que hemos tenido aquí son las rabdomiólisis asociadas a estatinas. Lo hemos visto con la atorvastatina. Se puede presentar dentro de un 10 a un 30% de los pacientes. Los síntomas musculares asociados a estatinas pueden ser muy variables, pueden variar desde mialgias hasta rabdomiólisis, aunque la incidencia de rabdomiólisis es realmente pues muy baja. Se ha observado en pacientes que usan estatinas de alta intensidad. Algunos de los síntomas que pueden presentar los pacientes son mialgias, calambres o debilidad muscular. Y cuando se empiezan a presentar estos síntomas, lo que nosotros podemos hacer es retirar el fármaco, cambiarlo por otro, disminuir la dosis o alternar las dosis. ¿A qué se debe la abdominolitis por el uso de estatina? Que se trata directamente del músculo, de disminuirlo, se libera, digamos, de su espacio mental, y eso lo ve el mismo músculo, el mecanismo de muerte. Y otro es por medio del reconocimiento de la estatina, al mismo tiempo que libera, se reconoce en el sistema y generalmente cuerpo. ¿Y por qué no todos hacen eso? Es una reacción idiosincrática. El efecto adverso de las estatinas a nivel muscular. Ahora, esto
está estudiando si pudiera ser susceptible de prevenirse desde el punto de vista de medicina de precisión, la determinación de algunos genes que se predispongan a el desarrollo de patologías cuando le da estatina. La medicina de precisión ya se está haciendo, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, idealmente los reumatólogos deberían de medir a todos aquellos que les inician, no, a los que les inician esta nicofenolato, pero también la azathioprina. Hay una proteína que tienen ciertos pacientes que cuando se les administra la azathioprina los pone en riesgo de inflamación medular y reacciones feas, ¿no? Y eso se evita teniendo la determinación previa, esa es la medicina de precisión. Entonces se está estudiando también en población general si existe o no algún predisponente genético que genere que algunos pacientes hagan destrucción muscular asociada a la estatina. Porque no, bueno, sí hay una relación con respecto a la dosis, pero hay pacientes que con dosis pequeñas hacen grados variables de lesiones musculares, ¿no? Entonces, esa es una propuesta que dentro de un futuro no muy lejano, potencialmente en algún momento nosotros tendremos que aprender a pedir, previo a iniciar algunos fármacos, ciertos marcadores que nos predispongan, que nos indiquen la probabilidad de que un paciente presente reacciones adversas. Luego de los anticoagulantes orales también hay muy altos. La heparina también. Bueno, algo que nosotros podemos integrar en aquellos, bueno, podemos hacer en aquellos pacientes que sospechemos que presenten estos síntomas musculares. Bueno, hay un índice en el cual pues es este cuestionario en el cual nosotros vamos a llenar con, pues con lo que nos menciona el paciente y en base a ello nos va a dar un puntaje. El puntaje nos va a indicar si hay probabilidad o posibilidad de que el paciente esté presentando los síntomas musculares asociados al uso de estatina. Sin embargo, pues no es como, bueno, aquí mencionaba que tuvo un valor predictivo negativo del 91%. Podemos considerar usarlo en aquellos pacientes que tengamos. Y también la asociación de una estatina de alta potencia con un fibrato de alta potencia incrementa el riesgo de manera exponencial de presentar esta reacción, ¿no? La asociación más peligrosa es la de rosuvastatina con gemcitabina. Y pues bueno, hay mucha literatura que nosotros, por ejemplo, desde la AJA, que nos menciona la seguridad contra la posibilidad de presentar efectos adversos en pacientes con los que estemos utilizando estatinas. Aquí se menciona pues que realmente no hay como una evidencia causal entre estatinas y algunas otras patologías con las que se había asociado, como la presencia de cáncer, cataratas, disfunción cognitiva, neuropatía periférica, disfunción eréctil o la presencia de tendinitis. Pues bueno, aquí también esta es una tabla que menciona ese artículo donde el riesgo de presentar alguna de las patologías como las que estábamos mencionando, como la rabdomiólisis, es de 1. Entonces es una posibilidad baja de presentar ¿cómo se llama? Estas complicaciones. Y pues bueno, siempre evaluar el riesgo-beneficio de iniciar este tipo de tratamiento. Como les mencionaba, en este artículo de la AJA menciona que no hay evidencia de que presenten los pacientes disfunción cognitiva. El riesgo de hemorragias lo mencionan como muy bajo, pero pues los beneficios mencionan que tenemos un porcentaje de disminución del riesgo de EBC, de EBC isquémico, disminuye el riesgo de presentar infarto al miocardio no fatal, insuficiencia cardíaca crónica, y disminuye el riesgo de que estos pacientes vayan a requerir algún procedimiento de revascularización en un futuro. Hay recomendaciones, dependiendo de la guía que nosotros leamos, va a ser la recomendación para el inicio del tratamiento con estatinas. Las guías de la NICE mencionan que, bueno, como la importancia pues de que mencionan las escalas de riesgo cardiovascular, es que con ellas en muchas guías se norma el inicio al tratamiento con estatinas o cualquier otro fármaco antihipolipemiante. En las NICE mencionan que si el riesgo cardiovascular es mayor o igual a 10%, a 10 años se debe iniciar el tratamiento. En la ESC mencionan igual, es la tablita que les enseñé antes, que es la que es como un semáforo, que es rojo, amarillo y verde, dependiendo del riesgo cardiovascular.
es que se va a iniciar el tratamiento con estatinas, dependiendo de las recomendaciones que son con el riesgo y el valor del LDL. Y bueno, las guías americanas mencionan igual que debe ser en pacientes que vayan de 40 a 75 años, que presenten igual o más de un factor de riesgo, o un riesgo cardiovascular calculado mayor o igual al 10%. Hay también como unas aclaraciones ahí en las guías que mencionan que en pacientes jóvenes el riesgo cardiovascular suele estar infraestimado ¿cómo se llama? En las tablas como el Framingham, el SCORE, o también pacientes, porque la edad la menciona como un factor de riesgo importante, sin embargo, también pacientes arriba de 75 años que no tengan factores de riesgo, no solo por la edad es que deben iniciarse las estatinas, aquí tiene que hacerse una evaluación propia en cada uno de nuestros pacientes por riesgo-beneficio de iniciarle algún tratamiento con estatinas. Hace CBD desde el 7.5 ya te recomiendo el trato con estatinas. Otro fármaco es el ezetimibe. El ezetimibe es un fármaco que inhibe la absorción intestinal del colesterol al inhibir la proteína transportadora. Este nos va a ayudar a reducir el colesterol LDL de un 10 a un 18%, los triglicéridos de un 6 al 30% y el HDL, perdón, de un 2 al 10%. En combinación con estatinas nos va a ayudar con una reducción adicional del LDL en un 25%, con fenofibrato del LDL de un 20 a un 22% y una reducción de apolipoproteína B en un 25 al 26%. Aunque, bueno, como efectos adversos, los pacientes consumiendo este medicamento pueden presentar elevación de enzimas hepáticas y musculares. Puede considerarse este tratamiento como monoterapia para reducir LDL y apolipoproteína B, especialmente cuando el paciente tiene intolerancia a las estatinas, y también puede usarse en combinación con estatinas para tener una mayor disminución de LDL y apolipoproteína B, así como disminuir el riesgo cardiovascular. Bueno, les puse un artículo del New England, el cual se evalúa la adición o se agrega ezetimibe al tratamiento antipolipemiante en pacientes después de algún síndrome coronario agudo. Este ensayo es un aleatorio doble ciego en el cual se incluyeron 18,000 pacientes hospitalizados por Zika con niveles de LDL que variaban entre 50 a 100. Se comparó la combinación de simvastatina y ezetimibe con simvastatina y placebo. En el outcome fue pues que realmente los pacientes tenían como mejoría utilizando la combinación simvastatina-ezetimibe con pues en esto. Y bueno, esta es la tabla del artículo. Y pues bueno, las conclusiones es que cuando se agrega la terapia con estatinas, ezetimibe resulta en una disminución gradual de niveles de colesterol LDL con mejoría en los resultados cardiovasculares. Entonces puede considerarse en paciente de alto riesgo. Aquí está. Otros fármacos que están recomendados más en las nuevas guías son los inhibidores de PCSK9, como evolocumab o alirocumab. Estos son fármacos que se encargan de inhibir esta enzima, lo cual disminuye la expresión de LDLR y disminuye la concentración de LDL. Tiene efectos metabólicos, los ayuda a disminuir el LDL desde un 48 a un 71%, y la polipoproteína B desde un 42 hasta un 55%. Se recomienda en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular clínica que no se puede alcanzar los objetivos con colesterol de colesterol LDL y no HDL con la terapia de estatinas, o aquellos pacientes que son intolerantes a las estatinas. Algunos de los efectos adversos es nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior, con alirocumab, náuseas, faringitis, gripe. Pues se menciona que estos no son de primera línea y no deben ser principalmente considerados como monoterapia, pero pueden usarse en pacientes que no toleran las estatinas. Y aquí tenemos aquí en el hospital. Y pues bueno, este es un artículo del New England en el que ¿cómo se dice? Se observa el desenlace clínico en pacientes con enfermedad cardiovascular en los que se utiliza evolocumab.
Este es un ensayo aleatorio doble ciego en el cual se incluyen a más de 27,000 pacientes con enfermedad cardiovascular demostrada aterosclerótica por imagen, niveles de colesterol LDL más de 70, que recibían terapias con estatinas de intensidad a moderada o alta. Se agrega el evolocumab y el outcome primario era valorar muerte por causa cardiovascular, infarto, EBC, hospitalización por angina inestable o revascularización coronaria. Se dio un seguimiento a estos pacientes durante 48 semanas y tuvo una reducción porcentual hasta del 59% del LDL. Entonces, pues es un fármaco que tiene muy buena respuesta, bueno, más bien los pacientes tienen muy buena respuesta al tratamiento. Bueno, esta es la tabla donde se ven los resultados, tanto primario como secundario, donde hay una reducción en los pacientes que versus placebo, reducción de infarto al miocardio, revascularización coronaria y EBC isquémico. Bueno, otros medicamentos son los benzafibratos, como el gemcitabine, fenofibrato, acetaminofén, fenofluramide. Es un fármaco del grupo de los... Error ahí. Bueno, el mecanismo de acción de estos fármacos es que son agonistas del receptor activador de peroxisomas. Estos nos van a ayudar con la reducción de triglicéridos plasmáticos, que puede ir de un rango desde 20 a 35%, con aumento del colesterol HDL de un 6 a un 18%, estimulando la actividad de la lipoproteína lipasa. Algunos de los efectos adversos de estos fármacos son colelitiasis, rhabdomiólisis, aumentos de niveles de creatinina y tienen como una sinergia con los anticoagulantes orales, entonces puede aumentar los efectos de aquellos. Otro tratamiento que se puede usar en hipertrigliceridemia, pero se usa como complemento, es la niacina, que también nos ayuda a disminuir, bueno, como efectos metabólicos, tiene disminución de LDL, triglicéridos y aumenta el HDL con disminución de la lipoproteína. Como algunos de los efectos adversos, puede generar aumento de niveles de glucosa, niveles de ácido úrico, generando ataques agudos de gota, que es eritema, prurito, molestias abdominales. Y otro grupo son los secuestradores de los ácidos biliares. Ellos, bueno, estos fármacos nos ayudan disminuyendo la unión de ácidos biliares y su reabsorción en el ilion. Algunas de sus presentaciones son el colestipol, la colestiramina y el colestebelam. El colestebelam disminuye los niveles de glucosa, hemoglobina glicada y los niveles de LDL y está aprobada bueno, por la FDA para tratamiento de algunos de los efectos adversos, estreñimiento, edema, disminución de ácido fólico y vitaminas. Las metas de tratamiento van a estar establecidas dependiendo de la guía que nosotros leamos. Ahí pueden ser como cifras variables. Sin embargo, las metas van a estar orientadas al riesgo que presente nuestro paciente. Aquí, pues, pacientes de bajo riesgo, algunas guías mencionan metas de colesterol LDL menos de 130, colesterol no HDL menos de 160, con riesgos, y pues esto va a ir, bueno, más bien tenemos que ser más estrictos dependiendo del riesgo que presente nuestro paciente. En pacientes con muy alto riesgo, los cuales están dentro del grupo pacientes que tengan enfermedad cardiovascular aterosclerótica progresiva, con angina inestable, que sea clínicamente establecida, pacientes en la enfermedad renal crónica a partir del estadio 3, o antecedente de pues de enfermedad cardiovascular prematura en pacientes menores de 55 años o mujeres menores de 65 años. Tenemos que ser más estrictos con el control pues del colesterol, llevando a un LDL metas menor de 55, no HDL menos de 80 y a poliproteína B menor de 70. Entonces aquí va a tener que ser muy individualizado el tratamiento y siendo pues más estrictos en aquellos pacientes. La guía americana menciona que debemos dar primero un periodo de 6 semanas en el cual nosotros vamos a hacer nuestra primera intervención y se va a reevaluar con un perfil lipídico después del inicio de la terapia y va a ser una evaluación cada 6 semanas hasta que nosotros logremos alcanzar el objetivo deseado. Cuando ya nosotros hayamos llegado a nuestras metas, se va a hacer una reevaluación cada 6 a 12 meses dependiendo pues del paciente. También por pues, algunos de los efectos adversos que vimos en los tratamientos, tenemos que medir pues no solo el perfil lipídico, sino enzimas hepáticas cada 6 a 12 meses y niveles de CPK.
Se tiene que suspender la estatina en caso de que el paciente inicie con síntomas de intolerancia, ya sea que empiece con mialgias, debilidad muscular, o pues ahí tenemos que usar pues el score para ver si están asociados realmente a estatinas. En cuanto a la hipertrigliceridemia, pues bueno, la guía de la AJA menciona igual, bueno, divide la hipertrigliceridemia por categorías, que está como limítrofe elevada, niveles de triglicéridos totales de 150 a 200, altos arriba de 200 hasta 500, muy altos mayor de 500, severa con riesgo de presentar pancreatitis arriba de 1000 y muy severa arriba de 2000. En ellos, pues, en estos pacientes, las metas de tratamiento va a ser llevar triglicéridos, ¿cómo se llama? A valores de menos de 150 miligramos sobre decilitro. Bueno, en cuanto al tratamiento, las guías americanas mencionan que cómo debemos de orientar nuestro tratamiento. Los fibratos deben ser usados para tratar hipertrigliceridemia severa con valores mayor a 500. Pueden mejorar, los fibratos mejoran el riesgo cardiovascular y pueden añadirse como tratamientos coadyuvantes los omega 3, que son los ácidos derivados de los peces, para tratar hipertrigliceridemia severa, y la niacina puede ser como también tratamiento coadyuvante para reducir los niveles de triglicéridos, pero esta no debe ser usada de forma solita, pues como monoterapia. El tratamiento, aquí igual va a variar dependiendo del nivel que nosotros tengamos de triglicéridos totales de arriba de 200 hasta 500, podemos utilizar estatinas, podemos agregar un fibrato en pacientes con arriba de 500 y dar un tratamiento más intensivo dependiendo si, bueno, arriba de 1000. Algo que me llama la atención es también la infusión de insulina, que este es un tratamiento en pacientes que ya tienen niveles muy altos de triglicéridos, pacientes ya que presentan complicaciones como pancreatitis, en los cuales nosotros podemos poner en la insulina en la bomba de infusión. Y la insulina, el mecanismo de acción es que nos va a ayudar a promover la síntesis y la creación de la lipasa, lipoproteína lipasa, acelerando la degradación de los kilomicrones y la lipasa sensible a hormonas. Aquí en estos pacientes se va a calcular una insulina de 0.1 a 0.3 unidades kilo hora, y aquí se tiene que monitorizar los triglicéridos cada 12 a 24 horas para ajustar el tratamiento. Cuando lleguemos a cifras menores de 500 es que se va a suspender la infusión de insulina. Y también otro tratamiento que ya no es, bueno, no lo recomiendo tanto como la insulina, es la heparina, que tiene una afinidad más fuerte para el sitio de unión de la lipoproteína lipasa, llevando a la disociación de la unión con el endotelio y liberando a la enzima. Aunque pues sus efectos adversos con el riesgo de hemorragia pues son más altos, pero tiene pues los pacientes tienen buena respuesta a ella. Metas del tratamiento, pues generalmente es como llevar a triglicéridos totales menor de 150 miligramos sobre decilitro. Pues bueno, esto ya lo platicamos. Esto es de la ESC. Ya, bueno, la estimación, este es igual, para las metas del tratamiento, debemos, ok, aquí dice, cuando ya tenemos un paciente que tenga indicación de tratamiento antipolipemiante, debemos definir el objetivo del tratamiento dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Puede iniciarse estatinas, si es un riesgo pues muy alto, necesitamos un control intensivo, estativa de alta intensidad en la dosis máxima, si el paciente pues es un paciente de muy alto riesgo, hasta alcanzar el objetivo. Si se ha alcanzado, le podemos ya dar seguimiento anual. Si no se ha alcanzado, podemos añadir otro medicamento como cetinib. Si no logramos alcanzar el control, puede añadirse el inhibidor de la PCK9. Este también es una tabla de la guía de la ESC, las cuales pues va a estimar, dependiendo del riesgo que tenga nuestro paciente, qué tan intensivo tiene que ser el tratamiento, y los valores meta que nosotros debemos llevar a nuestro paciente sobre el colesterol LDL. Y pues estas son las recomendaciones de la guía de la ESC. Y Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Una pregunta? De los hidratos, de los hidratos está bien con el flujo, de los hidratos,
Hay algunos pacientes en los que cuando ustedes los vean y les digan iniciar proteínas, es un grupo muy chico, pero a veces hacen una elevación paradójica de colesterol con el tratamiento con y es porque intentan compensar aumentando la absorción de colesterol. Entonces, esos pacientes son justo los que mejor se benefician del doble tratamiento con el ciclovir para bloquear en la rodilla. Pues fuera de casos muy difíciles, ¿no? Es un paciente que toda su familia se ha muerto de infarto, él se ha infartado, tenía un colesterol como de 500, un estaba en 200, tenía triglicéridos de 1000, o sea, también está en la clínica de dislipidemia, e hizo un hígado graso también. Entonces, le sube las estatinas a lo máximo y eleva transaminasas, entonces disminuye las transaminasas, eleva colesterol y se infarto, ¿verdad? Entonces, son pacientes difíciles que no tampoco se les ha iniciado traslados terapias, y la clínica de dislipidemia. No sé, estas terapias, en realidad, ellos las inician, ¿no? Sí, porque soy yo. Soy el que lleva la técnica de epidemia y que tiene el acceso al neurohormón. Y ese tipo de pacientes se benefician, ¿no? Y en ocasiones pueden hacer esta combinaciones, ¿no? Con dosis no tan altas de escupiendo. No sé si leyeron también el artículo que le mandé yo en el chat de recientes que etiqueté a Alexis de las es una alternativa que está asociando justamente para el manejo de las epidemias en pacientes que son resistentes o intolerantes a las estatinas. Apenas está en estudios, fase 3, fase 4, pero ellos no se centran, o lo que han mostrado no es centrarse en disminuir los valores específicos puntuales de colesterol LDL o colesterol total, pero sí tienen efecto demostrado sobre el MACE, que es lo más importante, ¿no? Que es revisión de riesgo cardiovascular. El MACE es el combinado de muerte por infarto fatal, no fatal, EBC, y enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces, ellos han demostrado que cuando se comparan con placebo, disminuyen el MACE. Pues lo mismo que han demostrado estatinas, lo mismo que han demostrado prácticamente todos. Entonces, es una alternativa para este tipo de pacientes, ¿no? Y pacientes como que menciona la doctora Sandy, de muy alto riesgo, la combinación de un inhibidor de PCSK9 con una estatina te puede llevar a alcanzar la meta. Bien. No todos los pacientes no toleran, no todos los pacientes tienen dolor, pero sí, por lo que tienen. Y dentro de ello, pues, evaluar ya sea esto un periodo como de o libre de fármacos, refiere de estatina y evaluar la funcionalidad de los síntomas de estatina en el paciente. Está en la ventana libre o este periodo libre de fármacos que va o que puede determinar si puede reiniciar esta estatina o puede congelar los fármacos. Actualmente y también dependiendo de ustedes cardiovasculares, pues de primera línea están las que sin embargo hay otros grupos de pacientes un poco más agresivos que se pueden utilizar el inhibidor de parte del diagnóstico también es el challenge de iniciando y viendo.
Pero es que al mismo tiempo, En los adultos mayores hay que tener cuidado cuando decidan iniciar una estatina, hay que iniciar con dosis bajas y progresivamente ir incrementando de acuerdo a su tolerancia. Porque en general las estatinas son fármacos que caen pesados, ¿no? O sea, de hecho, la inflamación que se ve por la noche puede generar cierto malestar intestinal, disconfort, etc. Entonces, en la persona de edad avanzada, lo ideal es empezar a dosis bajas, o las implementando de acuerdo a su tolerancia. Y otro comentario importante es que, si bien es cierto que todas las guías te mencionan que no debes empezar con valores hasta que tengas arriba de 500, la realidad es que hay muchos pacientes que tienen sintomatología asociada a la hipertiroidismo y se benefician del uso de los hidratos para controlar los síntomas. Los pacientes que andan mareados todo el tiempo, accidentes o movimientos anteriores, por los niveles elevados de triglicéridos, y se quitan los síntomas cuando se corrigen los valores de triglicéridos. Entonces, a veces que las guías, perdón, son unas guías, son recomendaciones, no tenemos que seguirlas adaptadas. Hay pacientes que se salen de lo que nos dicen las guías, y no porque no estemos fuera de las guías quiere decir que vamos a estar mal, ¿sabes? no, es que las vías precisamente internacionales que se usan en Tatina, a dosis aceptables y que saben que el sonido están en 200. Arriba de 200, a pesar de uso de Tatinas y efectividades, hemos dado ya el inicio de o betafitrato, o inclusive si usted ya maneja un Tatina y no van a necesitar. Y eso tiene que ver en algún momento, ya ves. Nosotros sí podemos, como la gente llega con una glucosa de 90 y resulta que trae una hemoglobina glicosilada de nada. Y los triglicéridos son iguales, la gente tiende en México, en lo que decía Carlos, de que se cuida 2 o 3 días porque va a hacer el colesterol bien, la glucosa bien. Si no hacemos un estudio de hemoglobina glicosilada o preguntas del paciente, se van a decir. Tiene sus antojas y todo, y sabe que puede ser bien. Entonces tienen que ser expertos en el patrón. Como que ¿Cómo se llevan los valores de los humanos? ¿Llevan ingresos? el sábado No llegó el paciente del quirófano. No. ¿Qué? estaba muy grave, se veía muy grave. No, el sábado no nos avisó. Así es que dicen un paciente el viernes, pero para hoy, que me dice que no quiere quedar el viernes, es un médico que tiene multipatología, así que los pacientes que dice que tiene más de 20 fármacos del politransplante, está sobreinsulinizado, usa